Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gerald Moreno Morales. En esta oportunidad voy a exponer este tema muy interesante titulado AlphaFold 2, Principios, Capacidades y Limitaciones. He hecho un resumen porque son temas regularmente avanzados, entonces hay que comprimirlo, hay que reducirlo para poder entenderlo. En esta primera vista que le damos, es una herramienta, ¿no? que ha revolucionado la biología molecular, la biología estructural específicamente, y ha cambiado la manera en la que vemos actualmente cómo evaluamos la predicción de una forma de la proteína, la interacción entre ellas, inclusive su interacción con otras biomoléculas como el ADN, ARN. Ha cambiado la manera como nosotros estudiamos las estructuras proteicas en general, ¿no? Y antes de hablar un poco de la misma herramienta en sí o del mismo algoritmo, puedo hablar un poquito de lo que es el Machine Learning, ¿no? Que es en lo que se basa este algoritmo, ¿no? Se basa en algoritmos que pueden regular automáticamente sus parámetros, es decir, pueden aprender a partir de un input que uno le da, ¿no? No es que desde cero va a modelar tu proteína, no es que desde cero va a darte un resultado, estos algoritmos de Machine Learning, ¿no? En general, cualquier algoritmo, necesitas entrenarlo con una base de datos, ya sea de estructuras, de secuencias. Entonces, es así como uno descubre recién qué patrones gobiernan las relaciones entre aminoácidos, y por eso uno le puede dar forma a la proteína que uno desea, que uno está buscándole, uno que desea revelar la estructura, porque todas las proteínas son diferentes, ¿no? Así inclusive sea de dos hermanos, de un individuo mismo, ¿no? Existen muchas isoformas. Basta que cambie un aminoácido, la estructura proteica puede cambiar, por eso que es necesario modelar. Y no se va a estar modelando, obviamente, todas, ¿no? Justamente por eso no se va a estar, mejor dicho, evaluando experimentalmente todas las proteínas que nosotros encontremos, ¿no? Por eso que se han ideado estas piezas angulares de la proteína de la biología estructural que usan Machine Learning, eh, democratizan un poco más el, el conocimiento para todos los científicos. Eh, no depende de reglas definidas que uno le introduzca. Son algoritmos que se van actualizando constantemente, porque la base de datos va creciendo. Entonces, no son como otros algoritmos fijos, ¿no? Los algoritmos estadísticos, uno mismo introduce cuántas repeticiones a hacer en la operación, o le da ciertos ajustes, ¿no? Como los modelos que vimos en la exposición pasada, ¿no? De los algoritmos de bayesiano para hacer árboles filogenéticos, Maximum Likelihood. Son métodos que uno le introduce parámetros. En cambio, el Machine Learning es más, no es tan rígido, puede cambiar sus parámetros ajustando dependiendo de tu secuencia, dependiendo de la base de datos que use. Son más versátiles. Eh, y la principal ventaja por eso mismo es la adaptabilidad, ya que se actualiza y mejora constantemente a partir de los datos que tú coloques y a partir de su base de datos, ¿no? Tenemos una pequeña historia, acá una pequeña línea temporal sobre el desarrollo de, esta, de este algoritmo AlphaFold. Empezó con otros algoritmos, ¿no? Basados en Machine Learning. Uno de los primeros fue Rosetta, y otros ya a partir del 2018 empezaron a aparecer más, como AlphaFold 1, AlphaFold 2, que fue uno de los más conocidos por ganar el premio Nobel, ¿no? Por sus descubridores ganaron el premio Nobel. Eh, Tenemos también otros algoritmos, ¿no? que partieron, que se fundamentan. Algunos se fundamentan en AlphaFold 2, por ejemplo, el AlphaMisense, que usa AlphaFold 2 eh, para predecir algunas variantes patógenas o variantes que pueden
estar asociadas a ciertas enfermedades, ¿no? Por eso que el alfa-amisato se usa bastante para predecir tumores en células germinales principalmente, o en células madre, ¿no? Entonces, después tenemos el AlphaFold 3 que representó una mejora muy avanzada a comparación del AlphaFold 2. El AlphaFold 2 tenía sus limitaciones, que justamente es la exposición que vamos a ver ahora. Si entendemos el AlphaFold 2, yo creo que más fácil se nos va a hacer entender el AlphaFold 3. Todas esas debilidades que tenía el AlphaFold 2 se fueron corrigiendo con el tiempo hasta amenguarlas, ¿no? Casi todas. Por eso que el AlphaFold 3 representa un modelo más preciso. Pero inclusive el AlphaFold 2 ya se consideraba un modelo muy preciso, por eso que ganó un certamen llamado CASP4, donde postulan varios laboratorios en general en todo el mundo con su modelo hecho en casa, ¿no? Para poder generar la mejor estructura, la que más se parezca a una estructura experimental, ¿no? Y el ganador fue el AlphaFold 2, por eso que todo el mundo lo recuerda por este certamen, ¿no? Luego usó el Deep Learning con resolución, ¿no? Casi experimental, acá me equivoqué, casi experimental es su resolución. Por eso que se considera que tiene una buena precisión. Ya, en general ahora entramos al AlphaFold. ¿Qué es el AlphaFold? Es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google Mind, ¿no? Anteriormente llamado Google Brain, creo, ¿no? Ahora se llama Google DeepMind, que predice estructuras 3D de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Y eso es muy importante saberlo porque muchas veces uno hace la traducción de nucleótidos a proteínas y muchas veces está bien, pero tienen que entender que cada organismo tiene cada diferente, ¿no? Filum tiene su diferente, o cada reino tiene su diferente código genético y no podría hacer esto. Es mejor conocer la secuencia de aminoácidos en sí, ¿no? O sea, tratar de llegar a esta secuencia, aunque sea, ¿no? Para poder recién usar el AlphaFold. Eh, se suele alcanzar una precisión comparable con los experimentos como resonancia magnética nuclear, la cristalografía de rayos X. Esos son los que se toman como gol estándar y el AlphaFold intenta llegar hacia la precisión, ¿no? hacia esos modelos que son los gol estándar, ¿no? En general, esta imagen se ha hecho muy viral. Se hizo muy viral en Facebook, en LinkedIn, porque resumía todo lo que representaba, todos los pasos que seguía el AlphaFold para funcionar, ¿no? Uno introducía una secuencia proteica de cualquier organismo. Uno ahí, entonces, el mismo algoritmo lo que hacía era buscar secuencias similares en bases de datos, y ahí ya empieza a entrenarse el modelo, ¿no? Con esas bases de datos, con las que se entrenó, con esas busca similaridades, empieza a bajar de diferentes organismos, empieza a usar proteínas, secuencias, esas son secuencias, para alinear tu secuencia a ellas, ¿no? Entonces, por eso se dice que sigue un modelo evolutivo, porque sí, porque con esto logra, hace como un arbolito acá internamente, ¿no? Y puede captar mejor las relaciones entre secuencias y entre ácidos, entre aminoácidos, ¿no? Por eso que es necesario que use estas secuencias de otros organismos o secuencias homólogas. Luego también lo que hace es también tiene una base de datos de estructuras, que es el PDB, es una de ellas, ¿no? Con esa base de datos entrenado, y lo que hace es también alinear tu estructura probable a esas estructuras que ya están subidas al PDB. Entonces, con esas se ha entrenado también el algoritmo. No es como un algoritmo de cero, o sea, como el ab initio, no es como ese, no es del todo de novo. En cierta medida es un modelamiento de novo, pero comparte muchas características del alineamiento, del modelamiento, perdón, por homología, porque usa bastante secuencias homólogas para
para entrenar a sus modelos. Por eso que, y también de paso alinea tus secuencias a otras ya conocidas. Por eso que no es del todo de nodo y no usa, no se fundamenta principalmente en la física, sino se fundamenta en el AlphaFold 2, ¿no? Sino se fundamenta también en las relaciones evolutivas que hay en general en las proteínas homólogas que utiliza para desarrollar este modelo. Y cada una de ellas te va a dar un score de confianza, ¿no? Por región hay scores de confianza por región. Por eso que acá hay algunas hélices que tienen un color celeste, otras hélices que tienen color azul oscuro. Es porque cada región tiene un índice de confianza, ¿no? Y al final sí te bota una confianza por el modelo total y como cualquier otro, como cualquier otro servidor, te modela varias estructuras y uno tiene que elegir la que tenga mejor índice de confianza, ¿no? Ahora vamos a ver qué índices te da como output el AlphaFold. Ya, ahora vemos que este es un resumen de un paper muy conocido, ¿no? Acá le había puesto este paper es pero parece que está abajo. Este paper es de 2021, justo después de que el AlphaFold ganó el certamen. Es de Jumper del 2021 y compañía. Acá, mira, en el primer gráfico nos dicen que esa es una media de la RMSD 95, que es la precisión con la cual se ha modelado la proteína comparándola con las bases de datos estructurales, ¿no? que fueron construidas con cristalografía, el PDB, que fueron construidas con resonancia magnética. Entonces acá nos dice que el AlphaFold justamente tuvo la menor, o sea, fue en realidad la mayor precisión, porque la media del RMSD en general de sus estructuras salieron bajas, ¿no? Y a comparación de otros modelos, acá tenemos otros modelos cuya precisión sale regular, no sale tan mala, pero regular. Se considera que por debajo de 1, la RMSD por debajo de 1 ya se considera excelente, ¿no? Significa que las estructuras predichas por el AlphaFold eran muy similares a las ya experimentadas, a las evidencias experimentales con cristalografía y otras, ¿no? entre otras experimentales. Tenemos también que acá, por ejemplo, por cada predicción, ya sea de proteínas generales, ¿no? Se da una MRCD que es justamente la precisión, mientras más baja sea, mejor, es menor a 1, entonces es buena, ¿no? El TM-score también es una medida de precisión, pero esta medida de precisión es al revés, ¿no? Mientras más alta es mejor, va de 0 a 1. En cambio, este va de 1 a 0, al revés. Entonces, este TM-score se acerca a 1 y mientras más se acerca a 1, este TM-score, quiere decir que es similar a la proteína experimental, ¿no? Acá se ve un alineamiento estructural entre la proteína experimental, que es la verde, y la proteína predicha por AlphaFold, ¿no? Donde vemos que son parecidas, ¿no? Totalmente parecidas. Por eso que inclusive las cadenas que no tienen ni hoja plegada, ni beta plegada, ni alfa hélice, son similares, mire, que la misma forma posee, ¿no? Entonces, también se hizo un examen estructural de sitio activo, ¿no? Acá vemos un sitio activo, es en realidad esto, y vemos que las moléculas se organizan muy bien con respecto a los estándares, las predichas por AlphaFold, ¿no? Tiene también un MRCD por debajo de 1, tiene ese también es el TM-score. No, acá no me da un TM-score, no, solo me da el RMSD, nomás que me dice que es muy bueno.
Este es un átomo de zinc, creo, ¿no? Entonces, por eso que este es un sitio activo, ¿no? O este, mejor dicho, es un lugar donde se une un cofactor. Por eso que acá este sitio es uno de los sitios más importantes de la proteína que se ve que puede llegar incluso a tener buena predicción. Luego acá en proteínas más complejas y mucho más grandes, también se hizo un examen, una evaluación de este AlphaFold con el RMCD igual está un poco elevado, ¿no? Acá no es del todo perfecto, pero esto se corrigió justamente con modelos posteriores, ¿no? Este paper no era del AlphaFold 2, ahora que me acuerdo, este paper es del AlphaFold 1 cuando salió, eh, pero esto se corrigió, ¿no? Con el AlphaFold 2. Y el experimental está por encima, ¿no? El T-score está casi llegando a 1, por eso es muy bueno. Y acá también explican, ¿no? En general, en qué se basa el AlphaFold. Es similar a la diapositiva anterior, usa alineamientos de proteínas homólogas y acá lo que hace, ese RC, lo que significa es formación evolutiva por residuo, ¿no? Por residuo, las relaciones entre cada residuo, cada residuo. Eso es importante. Entonces acá toma las relaciones en forma de patrones. ¿Y cuáles son las relaciones? Si las relaciones entre residuos estructuralmente en esta proteína del pollo son de una manera, entonces por lo tanto en tu proteína problema tiene que ser así, ¿no? Algo así, similar. Entonces, luego en la representación, en la representación del RRC, esto significa las distancias, ¿no? Las distancias entre residuos, eso significa. O también, mejor dicho, también las coordenadas de cada residuo. Entonces, a partir de una base de datos estructural, acá indica base de datos estructural, obtiene las coordenadas más probables de tu, de tu proteína problema, ¿no? Y esto primero es analizado por esto se llama un transformer neuronal llamado EvoFormer, que es un tipo de algoritmo Machine Learning. Y luego esto es para tratar de representar las mejores relaciones entre tus residuos. Y después hay un análisis estructural por Structure Module, se llama Structure Former, creo que se llama este, esta, esta red neuronal, se llama Structure Former, que se encarga de detectar las mejores estructuras para tu secuencia, ¿no? Y acá te da diferentes colores, que significa que hay alta confianza en ciertas regiones y baja confianza en otras, ¿no? Por ejemplo, acá las delineadas con rojo significa que tienen baja confianza, las azules significan que tienen alta confianza. Y esta estructura es en general lo que te predice el, eh, el, el modelo, ¿no? Y hay iteraciones que se producen después, dice tres veces que se recicla todo esto. El modelo se mejora, por eso que al final hay ciertos ajustes biofísicos que se dan entre los residuos para detectar la mejor coordenada, ¿no? Y en resumen, ¿no? En general, como dije al principio, se recopila todas las bases de datos de alineamientos, de estructuras, ¿no? Junto con tu proteína problema. Primero hay un EvoFormer Module que se basa en las relaciones evolutivas de tu proteína con respecto a otras, y otra que se llama Structure Module que se basa en la estructura, en las coordenadas específicamente que sigue tu proteína en general. Después se evalúa la confianza para cada residuo. Esta confianza para cada residuo está representada por un índice que se llama PLDT, y luego se refina, ¿no? Estas coordenadas con un análisis físico-químico, pero por eso mismo dije que básicamente más del 90% se basa en evolución y en relaciones estructurales, ¿no? De otras proteínas, y el refinamiento físico-químico viene al final todavía. ¿Qué es lo que te da el AlphaFold cuando tú introduces una secuencia?
te da el PLDT por residuo, ¿no? Es la confianza del modelo por residuo, que es de 0 a 100. Después te da el Predicted Alignment Error, que mide el error esperado entre pares, ¿no?, de residuos. Y eso se ve cuando es menor a 5 Armstrong, estas regiones están correctamente orientadas entre sí. Después tenemos unos modelos que son generalmente 5, que, que se ordenan según su TM score, ¿no? Y ese TM score es justamente lo que, pero es un TM score predicho, es un TM score que mientras más alto es, ¿no? Más es mejor, ¿no? Por eso que es el nivel de confianza global que tiene tu estructura, PTM también llamado. Usa siempre, usar, acá lo que te aconsejan acá es usar el modelo 1, el que tiene el primer ranking en general, el que está primero, que es el mejor modelo. Después tenemos también, hay una salida relajada y una no relajada o una laxa, donde usa un refinamiento llamado campo de fuerza de Amber, que esto también elimina algunas posiciones, ¿no?, que puede mejorarse por ahí. Después tenemos otras más, ¿no? En general, en resumen, tenemos la estructura más confiable, es la primera. Tenemos que el nivel de confianza por residuo significa esto, relaciones entre dominios, el PAE, como dice el Predicted Alignment Error, las relaciones entre dominios y el orden de calidad entre modelos, ¿no? Este archivo no he accedido, por eso que de repente ahora lo vemos al final. Luego, la versión físicamente optimizada, ¿no?, que es justamente siguiendo este campo de fuerza Amber para eliminar colisiones. Esto es una versión optimizada. Ya, y dentro de las fortalezas que puede ser AlphaFold, es que su precisión es casi experimental, ¿no? Como han visto, su RMSD es por debajo de 1, su TM-score es por encima, casi 1. La automatización total del proceso, porque simplemente te pide como input la secuencia proteica. Hay que considerar eliminar el, el péptido señal. Eso es importante, eliminar el péptido señal, porque el péptido señal no es un péptido real, ¿no?, que se vaya a adaptar a la estructura. Simplemente se corta incluso antes de que la proteína llegue a su estructura final. Por eso que nosotros tenemos que removerlo manualmente, ese péptido señal. Después la velocidad y reproducibilidad, que es muy rápido. Las veces que he intentado usar este servidor, demora 10 minutos, a más tardar, a lo mucho 10 minutos en darte una estructura. Información de confianza integrada, ¿no?, que da un PLDT y un PAE. Estos son muy importantes ver, evaluar. Y en cuanto a las críticas, se piensa que es como una caja negra, porque algunos científicos critican que simplemente se introduce una proteína y uno no sabe cómo funciona. AlphaFold 2 sí tiene, por si acaso, su código abierto, o sea, puedes revisar los códigos que sigue. En cambio, AlphaFold 3 no se sabe específicamente el código que usan, por eso que eh, el AlphaFold 2 es más estudiado, en general más accesible. Pero el AlphaFold 3 todavía no es liberado. No, se puede usar, pero el código no es abierto. Esa es la diferencia. Eh, no, esa es una representación muy simplista, ¿no? Y esa es una crítica que a veces no se puede explicar lo que hace, simplemente se sabe que es reproducible y todo. Pero las debilidades es que incorpora, solo incorpora base de datos proteica en cuanto a AlphaFold 2, ¿no? Pero el AlphaFold 3 ya incorpora una base de datos de ácidos nucleicos, de RNA, especialmente de formas, de sus conformaciones. Por eso que esas debilidades ya son paliadas. Ya tenemos que no es sensible a mutaciones puntuales que cambian un solo residuo. Eso es muy importante porque, por ejemplo, yo hace un tiempo hice un póster, ¿no? Y para modelar usé el AlphaFold 3 usé. Que también me di cuenta que no era sensible a mutaciones puntuales.
porque a pesar que el aminoácido cambia, la estructura muchas veces no va a cambiar, ¿no? De manera predicha, pero eso puede ser diferente a nivel biológico. Pero en general no se recomienda usar alfafol cuando quieres evaluar un cambio de un solo aminoácido, a menos que sea prolina, porque cuando es prolina ahí sí cambia todo el ángulo de conformación. Tiene dificultades para predecir las estructuras de proteínas huérfanas, ¿no? Esas son las proteínas que no tienen homólogos en la base de datos. Si es una proteína totalmente nueva de una especie muy distante, que no tiene muchos estudios en especies cercanas o en géneros cercanos, entonces ahí va a ser muy complicado para el modelo darte una estructura confiable. Dice, por defecto no captura cambios conformacionales, ya que fue diseñado para predecir estructuras estáticas. Una proteína se sabe que no es un ente estático, es un ente móvil, puede articularse, y esa es una de las principales debilidades de AlphaFold 2, ¿no? Que no capta esos cambios conformacionales. Eh, mm, Te da una foto, una fotografía de cómo está la proteína en ese momento, nada más. Por ejemplo, este es un ejemplo práctico de exoquinasa. Lo, lo, lo que se hizo para evaluar es acá lo que se hizo fue que esta exoquinasa, lo que pasa es que cuando se une al azúcar, su estructura cambia completamente. Y eso no había manera como uno usando AlphaFold 2 llegar a esa estructura, ¿no? A esa estructura que llega una exoquinasa unida al azúcar o a la exosa, no se podía dilucidar, no se podía resolver esa estructura, porque no había manera como introducir carbohidratos en el modelo, no se entrenaba con una base de carbohidratos, de interacciones. No, eso he leído que en AlphaFold 3 se corrige este modelamiento a partir de interacciones con carbohidratos, con otras biomoléculas, pero en el AlphaFold 2 no se podía hacer eso. Eh, por ejemplo, acá vemos un RMSD mayor a 3, ¿no? Cuando está unido al azúcar, cuando cuando el gol estándar, cuando la imagen del PDB está unido al azúcar, vemos que está muy diferente a lo que ha predicho el AlphaFold 2, porque el RMSD es mayor a 1. En cambio, si el RMSD es menor a 1, sí llega a predecir completamente la estructura si es una exoquinasa sin azúcar, ¿no? Sin la exosa o sin la glucosa, ¿no? Entonces, acá vemos que sí puede, pero en otras ocasiones no puede, cuando está justamente influenciada por el medio, ¿no? Esta proteína. Eh, Hay otras limitaciones, ¿no? El AlphaFold 2 por lo menos no podía predecir complejos multiméricos grandes, ¿no? Se decía que podía predecir complejos multiméricos si todos sus monómeros eran similares y todos sus monómeros, eh, eh, si todos sus monómeros eran similares y si todos sus monómeros encajaban bien uno alrededor del otro. No predice correctamente regiones desordenadas, o sea, regiones que no están muy estables, no predice correctamente. Movimientos conformacionales, que es como dije anteriormente, solo toma una foto, no se sabe cuál es el movimiento de esa proteína en general. No considera cofactores, ligandos ni metales, ¿no? El AlphaFold 2, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, la interacción con el azúcar no lo detecta. No predice mutaciones patogénicas directamente, ¿ya? Directamente no, porque justamente las mutaciones patogénicas son cambios de un aminoácido, dos aminoácidos, por eso que hace falta entrenar con otra base de datos más. Y eso lo corrigió el AlphaMiSense. Sin energía libre ni dinámica molecular, ¿no? Eh, esto no ha obtenido una medición de energía libre, ¿no? Cuando he usado esta herramienta, ¿no? Además, se requiere un gran poder de cómputo, eso es cierto, pero lo que se usa es el servidor, por eso que no hay ningún problema. Sin embargo, se usa en general, ¿no? Usas un servidor, pero el cómputo se usa en general. Usas otra computadora, un servidor lejano. Pero sí es muy exhaustiva
ese análisis computacional que se hace, ¿no? Luego, la dependencia de la base de datos, o sea, no lo puedes usar sin estar conectado a Internet, mejor dicho, ¿no? Sin estar conectado a estas bases de datos o haber descargado las bases de datos que se usan para analizar tu secuencia. Y acá tenemos un mapa, una tabla comparativa, ¿no? ¿Qué puede predecir, no? Una proteína sola, sus cadenas, proteínas multiméricas sí puede, eh, pero en general, y también con multisubunidades sí puede también. Pero, si tú sabes que tu proteína tiene múltiples conformaciones, esto no lo va a poder predecir AlphaFold 2, ¿no? Efectos de mutaciones puntuales, como dije, no se puede ver, solo con AlphaFold 2 no. Antígeno, ya, las interacciones de antígenos y anticuerpos. ¿Sí? Ya. Las interacciones entre antígeno y anticuerpo no se pueden ver porque son muy variables esas zonas, cambian bastante, especialmente la región de interacción entre antígeno y anticuerpo. Y en general pues, sufre para predecir esto, ¿no? Finalmente lo que no puede hacer definitivamente es cuando hay una unión a un ligando iónico, ¿no? Un ligando iónico no puede ver eso. Una interacción con un ácido nucleico no puede ver eso. La misma estructura del ácido nucleico no la puede ver. También se dice que RNA tampoco puede ver, ¿no? Y sus complejos con DNA, RNA de las proteínas tampoco. Luego, post-translational modifications, esto tampoco puede ver porque justamente las post-translational modifications no son solo aminoácidos, son aminoácidos metilados, carboxilados, etc. Estos no se pueden modelar por el momento. Eh, Esto es una interacción con la membrana, tampoco se puede ver. En general, he tratado de hacerlo lo más corto posible. Si tienen alguna pregunta, los Sí, escucho. Gerald, muy bien, Gracias. muy bien. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Jamie, Jesús, quizás en cuanto a los valores que mencionas, por ejemplo, de RMCD, Sí. ahí aclarar nada más que está bien si es de 2 para abajo, De no dos para abajo. necesariamente, Genial. ajá, de 2 Gracias. para abajo, sí, pero sí hay, como tú mencionabas, estaban un poquito más elevado algunos, ajá, 2.2, Sí. por Acá, por ejemplo. ejemplo, está más de 2, ¿no? Ujú, sí, Sí. bueno, creo que ahí está tipeando, A ver. perdón, Anderson. A ver, a ver. Puedes usar tu micro también. ¿Podrías hacer un ejemplo cuál es funcionando el AlphaFold, por favor? Podría entrar ahorita al AlphaFold Server. Les he compartido una página que se llama AlphaFold Server, ¿no? Porque hay otros tipos de AlphaFold. De verdad yo me estaba confundiendo, pero el verdadero, el que sí predice, el que es funcional, se llama AlphaFold Server. Les acabo de compartir ahorita por la Sí, caja de sí. comentarios. Vamos a colocar una secuencia cualquiera. Por ejemplo, acá vamos a poner un MSH2, ¿no? Te Si recomendaría entramos poner directamente al AlphaFold Server, te va a pedir que una te proteína más registres. chiquita. Pero Simplemente bueno, esperamos nomás. Si demoran, no hay problema, no lo podemos dejar cargando, pero simplemente es para que ustedes sepan cómo se puede ¿cómo se procesa? confirm. Sí. Simplemente introduce tu secuencia desde lo más fácil, ¿no? Introduce tu secuencia, te, te dice confirmar que de verdad estás colocando tu secuencia. Tienes que esperar 30, que terminen 30 trabajos para que empiece el tuyo. Le pones confirmar, ya habiendo claro cortado el pedido señal, eso sí, ¿no? Tienes que cortar el pedido señal, introduces tu secuencia y esperas nomás. Creo que está pendiente ahí, estamos esperando que salga, ¿no? Ah,
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha Sí, bien? bueno, Hola Jamie, sí. sí, sí se Sí, escucha. ¿qué tal? Sí, disculpen por la tardanza. Justo llegué cuando se estaba explicando lo de Evo Former y no sé, capaz si me perdí de esa parte, pero quisiera saber justo de que cómo es que se logra integrar o cómo AlphaFold logra integrar a través de Evo Former esa información de todas las secuencias múltiples con otro tipo de información evolutiva. ¿Cómo es que se logra integrar eso al final para que podamos tener ya una estructura tridimensional predicha? ¿Tenías? El primer paso, sí, como había mencionado, era Evo Former, que evaluaba las relaciones entre los residuos. Y en general, para no ahondar mucho en la matemática, lo que hace Evo Former es aprender las relaciones que hay entre aminoácidos de especies parecidas. Por ejemplo, si en el conejo, ¿no? Hay las relaciones entre tres aminoácidos, ¿no? Es similar, ¿no? Se repite en el pollo, ¿no? Las relaciones entre tres aminoácidos son similares, entonces las relaciones de tu proteína problema van a ser similares. A eso se refiere en general el Evo Former, ¿no? Que te da, eso es una representación SRC, ¿no? Más o menos es una representación tridimensional, por eso se lee en tres coordenadas, ¿no? Pero lo que hace es inferir las relaciones de distancia entre residuos, lo que hace es esto, ¿no? Y después, cuando ya tiene esas distancias, eh, las grafica y el Structure Module se encarga de ajustar estas coordenadas, ajustar estas distancias entre residuos, ¿no? Por el módulo también de red neuronal que se llama Structure Module, es ajustar las coordenadas. Esto, o sea, uno lo que hace es las relaciones entre aminoácidos y otro lo que hace es ajustar las coordenadas. No sé si de repente alguno de ustedes ha leído algo de esto, porque para mí es explicar esto, o sea, es un poco nuevo, pero yo simplemente lo usaba nomás. Pero sí es bueno saber, ¿no? Cómo funciona. Sí, sí, no soy un experto en las matemáticas, por eso que no he introducido mucha matemática acá. Pero en general son cuatro bloques, o sea, como 48, perdón, 48 bloques y 8 bloques, o sea, son como 48 redes son por acá, ¿no? Y 8 redes por acá, redes neuronales que se usan para dilucidar la estructura en Sí, general. Jamie, la matemática detrás de esto es bien compleja y como para una Ay, sola conferencia no se puede. Entonces lo que él se sí, planeaba hoy era que se conozca al menos cuál es el funcionamiento, de qué trata, cuáles son las limitaciones que ha estado mostrando ayer en la presentación. Ujú. sí, ok, sí queda Sí, entendido, así que también hay más cosas detrás de eso, pero sí, Claro, muchas porque gracias. tendrías que aprender, por ejemplo, qué son las redes neuronales. Uy, un montón de Sí, cosas ahí detrás de eso. Ajá, sí. sí, exacto, ajá, ok. Sí, muchas gracias, chicos. sí, gracias igual. A ver, por ahí de repente podemos ver qué ha salido, ¿no? Sigue cargando. Quiere decir que hay muchos trabajos ahí en espera, ¿no? Pero hace unos meses sí lo hacía más rápido. Debe ser porque lo están usando bastante esto. Justo para Halloween, ¿no? Qué bueno. Todo el mundo está. Sí, pero podemos ver unos resultados anteriores. Por ejemplo, acá tuve unos resultados de enero, más de mayo. Por ejemplo, acá. Ojalá que se pueda ver. Como mencioné, el PLDDT son los valores de confianza por regiones, no por regiones. Y acá tenemos algunas regiones con alto nivel de confianza, que son las azules. Regularmente con alta confianza son las celestes, y acá vemos las celestes son estas. Y la amarilla es la de baja confianza, por eso que en esta no se puede saber exactamente qué estructura tiene, pero en general me he dado cuenta que hojas beta plegada y las alfa hélices sí las predice bien, pero cuando no tienen ninguna de esa forma,
como esta colita que está acá, amarilla, ahí sí sufre un poco en predecir el AlphaFold. Pero eso todos los Eh, programas, ¿ah? Esa es la parte más fastidiosa de modelar. claro. Y otras cositas que te da, por ejemplo, este es solo una nomás, pero yo me acuerdo que me daba cinco modelos. Me daba, por acá veo, Sí, da 5 modelos. 5 modelos, ¿no? Acá hay Ujú. otro parámetro que les había mencionado que es el PTM, ¿no? El PTM en general se evalúa de 0 a 1, ¿no? Este significaba por acá está. Ahí está, esto que está acá, ¿no? Se ordena según su TM score, ¿no? Es un TM score predicho, ¿no? Y es una confianza global que se le da a toda la proteína, ¿no? En general. Como había mencionado, el TM, pues, ese es un predicted TM, pero el TM en general se mide de 0 a 1. Mientras más alto, más cercano a 1 es mejor. Acá como no está tomando, o sí está tomando, ¿no? Sí está tomando como referencias otras proteínas del PDB, por eso te puede dar un TM predicho. Y es cercano a 1, por lo tanto la estructura es buena en general. Y solo esto. Este mapita no me acuerdo qué significaba, pero es cada residuo, no es como un Ramachandran plot, algo así, pero es para ver ya cada residuo, a ver si estaba con buen score, pero acá no logro dar con... Creo que es el PLDT por residuo, creo. Sí, creo que sí. Creo que ese es un PLDT por residuo, creo. No, es una confianza por residuo que hay. Ah, ya. Este es un RMCD, es como un MRCD por residuo. Mientras más verde sea, este residuo está mejor, ¿no? Está bien posicionado. Es más preciso. Ahorita no sé por qué se ve así, pero de repente podemos ver otro que ha salido por acá, pero estoy viendo solo un resultado nomás. De repente, así esperamos que salga podría salir los 5, ¿no? Acá veo que también salió un resultado también. Esta es la proteína que ahorita he modelado. Como ven, hay algunas zonas de muy baja confianza. Entonces hay que hacerlo por homología primero, ¿no? Luego ya podemos usar AlphaFold. AlphaFold Ujú. todavía no ha podido resolver algunas zonas. Y el PTM es en general bueno, pero no es excelente como en los anteriores, que era mayor a 0.9. Es de 0.8 y es nuevo. Es bueno, pero no es excelente. Hay algunos residuos alineados, especialmente por las posiciones 905, que están con más error, ¿no? En Armstrong, o sea, no es su coordenada correcta. Si tuvieran otra consultita por ahí, sino para